Nuestro computador. Ya, muchas gracias por participar. Bienvenidos y bienvenidas al webinar ¿Existe la pobreza de tiempo? Soy Jorge Rosales Salas, el doctor Tiempo. Soy de formación base ingeniero civil industrial, magíster en ciencia de la administración y tengo un doctorado en sistemas de ingeniería. Mi tesis fue en la microeconomía del tiempo, un valor monetario del tiempo, lo cual derivó en estudios postdoctorales sobre tiempo, brechas de género, desigualdad, bienestar, y eso ha derivado en el estudio de otras aristas como por ejemplo la pobreza de tiempo o los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas. Entonces el propósito de este webinar o de este taller es compartir contenido, divulgar ciencia, la ciencia del tiempo, y dar a conocer una arista que no es muy vista, es sobre el tiempo y quitarle el estigma al ocio y al descanso. Correcto. Entonces, a ver, ahí está. Son múltiples las variables que se pueden estudiar con respecto al tiempo. Por una parte está el uso del tiempo, por otro lado es el valor que uno le asigna a este, un valor monetario o un valor subjetivo. También va de la mano con la pobreza de tiempo, con las múltiples definiciones que pueden haber en la literatura. Por ejemplo, si es que hay un exceso de trabajo, o un exceso de trabajo remunerado, o un exceso de carga global de trabajo, que es la suma entre trabajo remunerado y trabajo doméstico, o un exceso de transporte, o una falta de sueño. Hay múltiples aristas de literatura de cómo medir la pobreza de tiempo. ¿Y todo esto para qué? Para poder alcanzar un mayor bienestar y poder hacer política pública. Las actividades que se estudian mayoritariamente en el estudio del uso del tiempo son el trabajo no remunerado, que va de la mano con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, equidad de género. También está el tema de la jornada laboral, el trabajo remunerado, asociado también el transporte y el estudio, descanso, ocio, sueño, trámites, etcétera, como otras actividades. Pero un poco de contexto. La historia de las 40 horas, más allá que nosotros lo estemos tratando de lograr aquí en Chile en gradualidad, de aquí a 5 años más, solamente comentarles que en 1817 ya se empezó a conocer el designio de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. En el siglo XVIII, y activistas por los derechos laborales. Y en los 1800 se acostumbraba a trabajar incluso 100 horas por semana, turnos entre 10 y 16 horas, pero eran por 6 días. Y al principio del siglo XX se seguía trabajando 6 días a la semana, pero se instaló la jornada de 8 horas, 6 por 8, 48, que es lo que se trabajaba en Chile hasta el 2005. O sea, se pretendía seguir trabajando por 6 días. Pero en 1926, tomando como ejemplo en algo que pasó en Estados Unidos, país con el cual siempre se hacen comparaciones, por lo menos en los medios, en 1926 Henry Ford, el creador, el CEO de la Ford, de los autos Ford, eliminó un día de trabajo entero de los horarios de los empleados. De 6 días pasaron a 5 días de trabajo. Le creó un día de descanso y le permitió que esta jornada, que era de 48 horas, ahora pasara a ser de 40. ¿Por qué? Porque por cada día se trabajaba 8 y ahora se creó la jornada de 5 días, entonces 8 por 5, 40. Y esto fue en 1926. Ford entonces descubrió que sus trabajadores eran en realidad más productivos trabajando 40 horas que trabajando 48. Además les duplicó el sueldo y empezó a crear la clase media. En esa ciudad donde tenía las fábricas, los trabajadores ahora podían comprar los autos en vez de simplemente trabajar para crearlos. Y en 1938 se empezó a pagar como hora extra a todos los empleados que trabajaban más de 44, y en 1940, o sea, hace 83 años atrás, se creó la semana laboral de 40 horas por ley en Estados Unidos. Pero de ahí les traigo ejemplos de otros países. Yo digo también, y en la historia se dice, si es que las 40 horas son mucho,
Hay algunos estudios, ¿Por qué? ¿sí? Sorry, es que te quedaste pegado justo cuando dijiste en 1938. Ah, ya. Ok, a ver. ¿Ahora sí? Ya. Ahí Sí, viceversa, sí, no lo habíamos visto, gracias. Ok, falta el cierre de esa diapo. ok. Avísenme cualquier cosa, por favor, disculpen. Bueno, en 1938 partió la legislación en Estados Unidos regulando que sobre las 44 horas semanales se pagara hora extra. Y 2 años después, en 1940, se creó por ley la semana laboral de 40 horas en Estados Unidos. O sea, hace 83 años si comparamos Estados Unidos con Chile. Y ahora yo manifiesto, y desde Europa se está manifestando también, que las 40 horas son mucho. Y hay algunos estudios que han demostrado que los empleados son más felices, saludables cuando trabajan menos de 40 horas. Por ejemplo, tengo casos del 2000, del 70 y del 2015. El 74 tengo el caso del Reino Unido, que la semana laboral se redujo en un afán de reducir el consumo de energía a 3 días semanales, y el output solamente disminuyó menos que proporcionalmente. Solamente, a ver, creo que lo tengo aquí escrito, solo cayó un 6%, siendo que trabajaban 2 días menos. Además, el segundo caso, entre el 2000 y el 2008, el gobierno francés limitó hasta el día de hoy el máximo de horas de trabajo por semana a 35. Y en encuestas de empleados se trabajan horas reducidas con una mayor felicidad, una mayor satisfacción, hay menos ausentismo, hay menos enfermedades laborales. Y el caso 3, eso entre el 2015 y el 2017, donde la reducción no fue establecida semanal, sino que fue establecida diaria. O sea, 6 horas diarias. Y ahí se encontró que en un hogar de ancianos suecos durante 2 años, el experimento en que las enfermeras trabajaran solamente 6 horas por el mismo salario por día, y lo que se encontró es que estaban más saludables, más enérgicas y más alertas. Pero veamos los datos, porque esto es un buen relato, pero ¿qué dicen los datos? Aquí podemos ver, y por favor díganme si se ve bien. ¿Se ve bien? Aquí podemos ver las horas trabajadas en el año 2020 o el último año encontrado, anuales, aumentando de izquierda a derecha, siendo izquierda la más baja de horas anuales, Alemania con 1.330, y la más alta, Colombia y México, superando las 2.000 horas. Nosotros tenemos Chile con 1.825 anuales. O sea, trabajamos al año 500 horas más que los alemanes. Trabajamos más que el Reino Unido, que Italia, Japón, Canadá, que la OCDE en promedio. Ya voy a llegar al tema de la productividad. Además, podemos ver como tendencia que desde los años 70 en adelante, todas las horas han ido bajando, en promedio por todos los países. ¿Y dónde está Chile? Chile es el naranjo delgado de arriba. Está uno de los más arriba, es una línea continua naranja, pero no la gruesecita chiquitita. Es como la tercera de ahí abajo. O sea, continuamente Chile ha estado en los extremos superiores de las horas de trabajo a nivel mundial. Aquí, según el año 2017, tenemos las horas de trabajo anuales por trabajador en colores, para que se haga un poco más dinámico. Y podemos ver que en Latinoamérica, Chile es uno de los que más se trabaja en color verde oscuro en comparación a los verde claros, y lo mismo que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, los verde claros trabajan menos que los verde oscuros, Chile está dentro de los verde oscuros. Pero también podemos ver en otro extremo, por ejemplo, China e India, o incluso México, están ya casi en azul. Entonces trabajan más incluso esos países. También tenemos Sudáfrica, que trabaja harto. En temas de la OCDE, ya no anual, sino semanal, miren los países.
tenemos 35 Francia, Australia y Bélgica con 38, múltiples países con 40, y ahí está Chilito, con 45, datos del 2020. Y luego viene Turquía con 45 y Colombia y México ya con 48. Pero ¿qué pasa con la productividad? Uno dice ya, pero es que el chileno es flojo, que no trabaja, que la productividad, bla, bla. Bueno, pero, a ver, en PIB por hora trabajada, en Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que produce la economía en un año, en un periodo determinado, en un territorio, podemos ver que Chile en 2020 tiene base 119 con respecto al 2015. ¿Qué quiere decir esto? El PIB por hora trabajada en Chile, desde el 2015 en adelante, haciendo esa comparación, ha estado en uno de los mayores niveles en comparación a todos los países de la OCDE. También tenemos, por ejemplo, las horas anuales de trabajo con respecto al PIB per cápita para Chile. El eje vertical son las horas anuales trabajadas por trabajador y en el eje horizontal es el PIB per cápita. Podemos ver que sí, no es una línea continua, digámoslo así, una recta, pero hay una tendencia. Hay una tendencia en que hay una tendencia, digámoslo, diagonal hacia abajo a la derecha, que indica que menores horas están correlacionadas, pero no con causalidad. No quiero aquí arrojarme la causalidad, pero hay una correlación entre menores horas de trabajo y mayor PIB per cápita. ¿Ah? Ok. Ahora, y sí, ok, lo sumo. Productividad, output por hora trabajada, según el 2019. Chile está, en comparación a Argentina, a México y a Rusia, menor en temas de productividad que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o Australia. Pero seguimos estando mejor que nuestros vecinos latinoamericanos. Y además, podemos ver que si comparamos las horas trabajadas anuales por la productividad de trabajo, en café están los países de Sudamérica y Chile está como al medio, abajito de Rusia. Y Rusia está en azul y Chile está en café. Se dice Greece, Rusia y Chile. Ok, podemos ver que Chile tiene la misma productividad de trabajo que Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay están abajito, en la misma línea vertical, por así decirlo, pero con horas trabajadas mucho menores. O sea, Argentina y Uruguay alcanzan la misma productividad. Disculpen, ¿pueden silenciar el... Y acá estamos con el Tour Saudí, que es el punto de venta saudí. Ya, ahí está. Esto, por favor, Sí. y Fernanda también tiene el micrófono abierto. Ya, gracias. Sigamos. Entonces podemos ver que Argentina y Uruguay tienen la misma productividad de trabajo que Chile porque están en la misma línea vertical, pero están en muchos niveles bajos en temas de horas. O sea, Argentina y Uruguay trabajan menos. Podemos ver también Brasil y Ecuador trabajan menos, pero también tienen una productividad menor. Y por otro lado tenemos ya todos los países de Europa en azul que tienen productividades muy superiores, pero como podemos ver todos tienen horas de trabajo menores. ¿Por qué? Porque están más abajo que Chile. Pero ya, hablamos del trabajo remunerado. Pero acá acababa de mencionar que el uso del tiempo se basa en el trabajo no remunerado. Entonces, tenemos que ver la filosofía de ¿qué es el trabajo? ¿Qué rasgos tiene que tener una actividad para que sea trabajo? ¿Y dónde queda, por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados o incluso la venta de datos personales? Porque nosotros cada vez que podemos aceptar a todo en las aplicaciones de nuestros celulares estamos vendiendo nuestros datos. O sea, estamos generándoles ganancias de capital a una persona que va a tener nuestros datos y los va a vender. O sea, técnicamente estamos trabajando o no. Dado que nuestro insumo, nuestra entrega de información está generando valor, un output. Entonces, o el mismo trabajo doméstico, que se hace gratis,
pero si no se hiciese por las personas del hogar, tendrían que contratarse tendrían que contratarse en el mercado. Entonces, ahí se le asigna un valor. Ok, la primera característica del trabajo... Blackpink anunció a México. ¿Ah? No. Ah, disculpa. Fernanda. No te preocupes. Ya. Trabajo como actividad instrumental. ¿Qué significa? Cuando vamos al cine, jugamos dominó, lo hacemos en general sin otro fin que la misma actividad. O sea, jugamos dominó por jugar dominó. Pero cuando instalamos una caldera o transcribimos una entrevista, lo hacemos con un propósito ajeno a la actividad. Estamos generando un trabajo. Es una actividad instrumental, tiene un propósito distinto. Nosotros vamos y somos secretarios o secretarias porque cumplimos un horario y nos pagan un sueldo para hacer las transcripciones de las entrevistas. No sé, por ejemplo. Pero esto genera falsos positivos. Si es que nosotros determinamos que el trabajo solamente son las actividades instrumentales, entonces hacer dieta para bajar de peso también sería trabajo. Porque hacer dieta sería una actividad instrumental con un propósito distinto que simplemente la dieta, sino que es para bajar de peso. Entonces hacer dieta también sería un trabajo. Por lo tanto, la actividad instrumental que no tenga que tenga un propósito ajeno a la actividad no es simplemente la única característica. Y aquí viene la siguiente característica. Una actividad tiene que tener una actividad como característica de valor de uso, tiene que tener un beneficio, una utilidad para terceros. Y bajo esta concepción, el trabajo doméstico sí es trabajo. ¿Por qué? Porque esta actividad genera un beneficio a terceros. Hay cuidado de personas, hay limpieza del hogar, y genera un valor. A diferencia de la dieta, que genera un valor para sí mismo, el trabajo doméstico genera un valor para terceros. Entonces también es trabajo, pero también genera falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos positivos? Si yo oriento a un turista perdido, por ejemplo, estoy generándole un valor a un tercero, pero no estoy trabajando. Entonces no es suficiente la característica. Y ahora volvemos a lo que vivimos actualmente. En este sistema, trabajo es lo que recibe remuneración y nada más. Se habla de valor de cambio. Trabajo se identifica con el empleo, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia. Hay un valor de cambio y una remuneración. Si me pagan es trabajo. Pero ahí entran los falsos positivos y los falsos negativos. Por ejemplo, quienes viven de rentas inmobiliarias o de arriendos y tienen, no sé, múltiples propiedades, reciben renta, administran su propio dinero, pero ¿es eso trabajo? ¿Generan algún valor a la sociedad? Sea para sí mismo, para terceros, o es simplemente administración de su propio dinero. O además el sicariato, los asesinatos por dinero, ¿es trabajo? ¿La delincuencia es trabajo? O el comercio sexual, que también es controversial, ¿es trabajo? ¿Solamente por la remuneración? Entonces, todas estas combinaciones tienen que ver, por ejemplo, si entra al PIB o no entra al PIB, si está con boleta o no está con boleta, si es formal o es informal. ¿Y por qué hablo de la formalidad y la informalidad? Porque el trabajo doméstico también tiene valor y se encontró en temas de PIB ampliado, en temas monetarios. La organización Comunidad Mujer, la organización no gubernamental Comunidad Mujer, encontró para el 2015, para el 2020 y para el 2021 valores del trabajo doméstico con respecto al PIB ampliado, Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que pone en evidencia este informe? El informe pone en evidencia que hay un gran peso de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la economía, pero que no se condice con las herramientas que existen. O sea, se necesita, por ejemplo, un sistema nacional de cuidado. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el año 2020, que luego se actualizó, equivalía a un 22% del PIB ampliado, lo que supera la contribución de todas las otras ramas de actividad económica. Y aquí está el gráfico. El PIB ampliado considera el PIB, que es todo lo boleteado, pero también otras cosas, otras actividades que generan valor en un sistema de cuentas nacionales, pero que no son parte del PIB normal. Y en esta consideración, el trabajo doméstico supera a los servicios,
al comercio, a la minería, con creces. Y esto pasa en toda Latinoamérica. En Argentina para el 2020, un 21%. En Chile para el 2020 subió del 22 al 25% el trabajo no remunerado. En Colombia un 20%, en Costa Rica un 25%, en Ecuador un 19%, en México un 22%. O sea, en todos los países transversalmente, el trabajo doméstico que mayoritariamente lo hacen las mujeres equivale a un quinto de la economía. Y sin trabajo doméstico y de cuidado no habría posibilidad de generar valor económico y reproducir el sistema económico social actual. Los ajustes a la medición de los indicadores macroeconómicos permiten revelar que hay un trabajo oculto, hay una economía oculta que deberíamos visibilizar, reconocer, redistribuir y remunerar. Y creo que me faltó una R, creo que no sigue. En temas de la ENUD, el año 2015, se encontró que dentro de las parejas heterosexuales que se entrevistaron, 1 de cada 10 hace una distribución equitativa del trabajo doméstico. Solamente 1/10 de las parejas se hace una redistribución del trabajo doméstico. Y 9 de cada 10 parejas es la mujer la que hace todo el trabajo. Y esto han subsidiado la economía por siglos. Las labores que las mujeres realizan tienen un precio, pero ese precio solamente accede si es que se hace en el mercado. Pero si la hacen las mismas mujeres del hogar, es gratuito. Por eso, yo también abogo por el ocio, por el descanso. ¿Por qué? Porque el ocio como actividad individual y no solamente como pausa de trabajo es importante para el desarrollo personal y colectivo. Es una necesidad y un modo de expresión personal, pero a su vez es una realidad multifacética. Es más que cultura, es más que recreación, es más que turismo, es más que deporte. Incluso puede ser simplemente mirar el techo. Y es una necesidad humana fundamental, que es distinto al descanso, que es una pausa del trabajo para recargar energía. La formación socioeconómica capitalista, al revalorizar la productividad como el foco central del ser humano, impone que el ocio esté condenado a la ociosidad, a la flojera. Entonces, nosotros valorizamos incluso en el tiempo libre, le damos más valor a los hobbies que al hecho de hacer nada. O sea, si a uno le pregunta a un amigo qué hiciste y te responde nada, uno lo mira raro, pero ¿cómo? ¿No saliste? ¿No hiciste algo? ¿No viste una película? Siempre haciendo una actividad, siempre satisfaciendo una necesidad, no simplemente existiendo. Hasta el existir tiene que estar meditando. Hay un valor social de prácticas culturales que se le asocian cuando uno las sociabiliza y las cuenta. Si uno dice, no, tuve echado, no genera valor, pero sí a una persona le genera valor estar echado. Las condiciones actuales además están dañando nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque a los niños, niñas y adolescentes desde chiquititos se les dice qué va a hacer cuando grande, en qué va a trabajar, qué quiere estudiar. O sea, el tiro sobre la producción en una sociedad capitalista. Solo el trabajo duro asegura el éxito, se dice que la meritocracia existe, que la motivación y la constancia y el trabajo asegura el éxito. Solo el trabajo lo asegura. No nos preocupamos de la salud mental o de otras actividades que pueda realizar los NNA. Y no importa además cuánto hemos logrado, nunca pensamos que merecemos un descanso. No sé, también incluso está la culpa de cuando alguien se enferma. Y si una persona se enferma, tiene culpa de que no está trabajando, no está cumpliendo, o que después le van a exigir, se va a atrasar. Hay un culto a la eficiencia que si no cumplimos, nos hace personas flojas. Y esto tiene que ver con la mentira de la flojera. En este sistema se nos hizo creer que en el fondo todos somos individuos flojos, que nuestro valor como personas es nuestra productividad y que además el trabajo es el centro de la vida. Se nos ha inculcado eso, incluso cuando se nos desean buenos días, se nos desean que tenga un día productivo. Hasta ese nivel son los buenos deseos de nuestros familiares. Podemos rastrear, por ejemplo, las raíces de nuestra fobia con respecto al ocio y a la religión. Y la idea de Martín Lutero de que la pobreza es producto de la flojera, que el pobre es pobre porque quiere y porque es flojo. Y esto tiene que ver con la ética actual de trabajo y las vacaciones tan cortas. Incluso en Japón hay un término para muerte por exceso de trabajo que se llama karoshi. Y ahí pueden buscar las noticias
de japoneses que se caen por estrés y un infarto en la calle por exceso de trabajo. O empresas japonesas que les ponen cama para que duerman siesta porque pasan la noche trabajando y no pueden ir a los hogares. No es porque trabajen poco y duerman, es porque están sobreexplotados y tienen que dormir. Las razones por impulsar el ocio son múltiples. Ser un medio para ser personas más productivas, exitosas, ser ociosas solamente por estar ociosas, una herramienta política para combatir el sistema capitalista simplemente decidiendo estar existiendo en vez de producir, o irme a fumar el pucho simplemente porque me quiero ir a fumar el pucho, y eso, aunque sean 5 minutos, es un statement, es una declaración. El tomarme un descanso porque quiero, porque puedo y necesito, porque si no voy a explotar, o por simplemente razones de neurociencia, donde biológicamente, médicamente, químicamente se ha demostrado que hacer nada tiene beneficios cerebrales. Y este bienestar, salud mental, salud física, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que son de la Agenda 2030 de la ONU, que son 17, y hay múltiples objetivos más allá del crecimiento económico, del PIB que les hablaba. El crecimiento económico es el 8, junto con trabajo decente. Pero, por ejemplo, también hay fin de la pobreza, hambre cero, reducción de las desigualdades, energía asequible y no contaminante, entre otras. Pero les quiero mencionar con respecto a tiempo, 2, que es igualdad de género y trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque para lograr un mayor bienestar y alcanzar el desarrollo sostenible en los países, tenemos que poner el tiempo en el centro de las políticas públicas, tanto para alcanzar un pleno empleo, como una mayor formalidad, como también para mejorar el acceso de las mujeres al mundo laboral. ¿Por qué? Porque por la pandemia, las primeras personas que perdieron los empleos fueron las mujeres, y las últimas personas en recuperarlos fueron las mujeres. Entonces la formulación e implementación de políticas públicas de redistribución de tiempo deben ponerse al centro de la toma de decisiones. Y en Chile, ¿qué es lo que hay? Hay una sola encuesta, ahora se confirmó para el 2023 la segunda encuesta nacional de uso de tiempo, pero en Chile hay una sola, que es del año 2015, que se realizó a nivel urbano de todo el territorio nacional, para todas las familias. Las personas que tenían 12 años o más se contestaron, y fueron 21.000 personas, 10.000 hogares. Se preguntó por el último día de semana, el último día de fin de semana, se preguntó por una lista de actividades, donde si la persona lo hizo, también tenía que contestar por cuánto tiempo lo hizo en horas y minutos. Así podemos ver, por ejemplo, M11, trabajar por algún pago, y el M12, tiempo de traslado al trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos ver las diferencias, o sea, podemos pensar sobre las diferencias que hay, cómo hacer investigación. Si presentarle a la persona un diario abierto, en blanco, que me escriba todas las actividades que realiza, o preguntarle por una lista de actividades. La lista de actividades es más fácil, pero es limitante, porque yo limito a la persona que me responda por las actividades que a mí se me ocurrieron que podría hacer la gente. Pero si lo dejo de nuevo a libro abierto, los recursos que tengo para codificar después son tremendos. Lo mismo, preguntar cuántos días. Si la semana tiene 7, ¿todos los días son distintos? ¿Todos los días son iguales? ¿De lunes a viernes? ¿Un día? ¿2 días? Entonces la ENUD 2015 preguntó por trabajo remunerado, cuidados personales, cuidados a integrantes del hogar, trabajo doméstico, ayuda no remuneradas a otros hogares, aprendizaje y educación, y ocio y vida social. ¿Por qué se los menciono? Porque aquí ya se ve que hay tres categorías que son de trabajo doméstico o relacionadas. Está, por ejemplo, el cuidado a integrantes del hogar, el trabajo doméstico y la ayuda no remunerada a otros hogares. Entonces la encuesta misma, que es generalizada de uso de tiempo, ya tiene una perspectiva de género, de trabajo doméstico y de equidad de género, para poder hacer las clasificaciones de las actividades y luego preguntar. Por ejemplo, y aquí les traje algunos datitos, en promedio está el medio, a la derecha están las mujeres, a la izquierda están los hombres. La ENUD fue en un sistema binario de 2 sexos. Podemos ver que las mujeres en morado
hacen menos ocio que los hombres, con 5,9 horas versus 6,4, pero en trabajo doméstico, las mujeres hacen 5,8 horas diarias versus en promedio de los hombres 2,5. O sea, más del doble de trabajo no remunerado, de trabajo doméstico y de cuidados. En tema rojo está el trabajo pagado, trabajo de mercado laboral. Podemos ver que los hombres hacen 5,7 horas promedio, pero las mujeres hacen 3,6. Y uno podría decir, bueno, ahí compensan. No, pues. Las mujeres no necesariamente hacen menos horas de trabajo remunerado porque quieran, sino porque no tienen acceso a trabajo full time. ¿Por qué? Porque están obligadas a cuidar personas en el hogar. Los niños, las niñas, personas adultos mayores. La mujer es la que cuida. La abuela es la que cuida a la nieta, no el abuelo, estereotípicamente. Podemos ver también que en cuidados personales, las mujeres tienen 9,8 versus los hombres 9,39, lo cual es relativamente estable. Aquí podemos ver el trabajo doméstico en todas las épocas etarias de la mujer, desde los 12 años hasta más de la jubilación, en amarillo mujeres, en morado hombres, y podemos ver en vertical, más arriba, más trabajo doméstico. Podemos ver que en todas las etapas etarias la mujer hace más trabajo doméstico que los hombres, pero incluso, ¿dónde lo hace más? Cuando está en edad de trabajo, entre comillas, edad de trabajo prime. Entre 25 y 45, además del trabajo remunerado que se le exige a esa edad, está haciendo trabajo doméstico en 7 horas diarias. Hace más trabajo doméstico que los hombres, que alcanzan a 3,23 horas diarias de trabajo no remunerado. Incluso en jubilación, personas jubiladas, uno podría decir, bueno, ya no están trabajando, ¿se equipararía la cosa? No, pues. Las mujeres jubiladas hacen casi 5 horas de trabajo doméstico diario, mientras que los hombres jubilados no alcanzan las 3 horas. Si lo vemos por el tema etario, podemos también estudiar los nini, que son personas que ni trabajan ni estudian y que tienen entre 15 y 29 años. Podemos ver a la izquierda el trabajo de cuidado y a la derecha el trabajo doméstico. A la izquierda podemos ver que las mujeres en amarillo hacen 5,8 horas de cuidado, mientras que los hombres hacen 1,7, o sea, hacen muy pocas horas de cuidado, pero también viene en el círculo. El círculo es la participación. Los hombres participan en 36,7%, o sea, la actividad de cuidado está feminizada completamente, incluso desde los 15 años. Pero por otro lado, en la derecha, el gráfico de trabajo del hogar, trabajo doméstico, podemos ver que la participación es súper alta, tanto hombres como mujeres lavan los platos. Pero las mujeres, incluso así, hacen el doble de horas con 3,7 versus 1,7 de los hombres. En ocio y vida social, podemos ver que los hombres hacen 6,27 versus las mujeres que hacen 5 horas 50. Podemos ver también que a medida que aumenta la edad, el ocio va disminuyendo, la gente va teniendo menos ocio, pero en la jubilación se sube un poquito el ocio, pero no tanto como en la juventud, o sea, no se tiene la energía, o la salud, o el dinero, entre otras cosas. Podemos ver, aquí no se ve tan claro la letra, o puede que sí, pero las 3 primeras columnas del gráfico de la izquierda son compartir con amigos, ver tele y escuchar radio. ¿Y por qué se las menciono? Porque compartir con amigos es la actividad de ocio que más se hace, con 2 horas 40. Luego, ver televisión, también es lo que más se hace, con un 90% de participación en la barra roja. Pero ver televisión solamente se hace por 2 horas al día. Mientras que la que está más al lado, que es escuchar radio, la participación es solo un 70%, o sea, menos gente participa, pero escucha más radio. Escucha 2 horas 48. O sea, la gente que ve tele, ve menos tele, pero la gente que escucha radio, escucha más radio. En el gráfico de la derecha podemos ver en diferencias etarias por edad, morado siendo juventud y celeste siendo vejez. Podemos ver en primera instancia actividades de lectura, donde las personas adultas mayores leen más que la juventud. Podemos ver navegación en Internet, donde la juventud participa en un 65% de navegación en Internet, versus los viejos que participan en un 13%, y lo mismo en el deporte, con la juventud participando en un 35% versus la vejez un 12%. Ya terminando con esta categorización de datos que quería entregar del ENUD, podemos ver que la gente
no está satisfecha con su tiempo en su completitud. Solamente hay un 58, 55, 50% de gente encuestada que está satisfecha con sus tiempos, tanto tiempo libre dedicado a sí mismo, como tiempo con la familia, tiempo dedicado a descansar, o cantidad de tiempo libre. Y podemos ver en el gráfico de la derecha que la persona con menos satisfacción con respecto al descanso son las mujeres de 25 a 45 años, con apenas un 37% de satisfacción con la actividad descansar. Y aquí ese descanso tiene que estar asociado con el dormir. ¿Y por qué les presento esto? Porque el dormir, nadie habla sobre el dormir, pero es muy importante. Tanto a la izquierda podemos ver una revista de negocios que habla sobre el sueño como un recurso estratégico, y a la derecha una revista de investigación científica de sueño que habla sobre rendimiento en el trabajo y desórdenes de sueño. O sea, el sueño y las interrupciones de sueño son tan importantes como para revistas médicas como para revistas de negocios. Pero el sueño, nadie habla de eso, no hay programas de concientización, no hay nada. Pero es muy importante. Incluso hay recomendaciones de fundaciones nacionales a nivel mundial que recomiendan que para adultos y adultos jóvenes desde 18 hasta 64 años, el rango de horas que uno debe dormir al día son entre 7 y 9 en azul, con 6 horas siendo un poco adecuadas por algunos días, o también 10 horas siendo un poco adecuadas algunos días, porque exceso de sueño también puede ser problemático. Y ya para adultos más viejos, sobre 65 años, el rango de horas ya no es entre 7 y 9, sino que es entre 7 y 8, pero ya se aguanta entre 5 y 6 que puedan dormir y mantengan una vida normal. Estos son promedios, siempre hay casos distintos, uno siente que a lo mejor uno puede sentir que duerme bien con 4 horas, pero el cuerpo puede pasar la cuenta con los años que vienen. Y además, ¿cuánto duerme el mundo? Uno puede decir, bueno, con 4 horas yo estoy bien. Les digo al tiro, los países más ricos duermen mínimo media hora más todos los días. Pasan media hora más en la cama todos los días. Aquí podemos ver en verde los países europeos, en rojo los países sudamericanos, en el eje vertical, horas de sueño, desde las 6 horas un cuarto hasta las 7 horas 45, y en el eje horizontal, PIB por persona. Podemos ver que los rojos están a la izquierda, o sea, tienen PIB bajo, y están bajo las 7 horas de sueño promedio diario. Mientras que todos los europeos que varían en PIB, o sea, están tanto a la izquierda como a la derecha, pero en promedio diario todos duermen sobre 7 horas. Incluso Finlandia, Inglaterra, Bélgica o Países Bajos duermen sobre 7 horas y media en promedio todos los días. Por el otro extremo tenemos, como ya le había dicho, Japón, Corea del Sur, con promedio sobre 6 horas un cuarto, pero bajo 6 horas y media, y súmale Arabia Saudita. Y esto tiene relación con el fenómeno de Karoshi, que es muerte por exceso de trabajo y falta de sueño, o sea, por un infarto. Y ahora, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué podríamos hacer en Chile? El año 2019 se hizo un estudio, la subsecretaria de Economía actual, que en ese momento estaba trabajando con Ramón López, un doctor en Economía, hicieron un estudio sobre el proyecto de las 40 horas y encontraron las siguientes conclusiones, que están a la izquierda. Primero, va a haber un aumento en el número de trabajadores empleados, entre 200.000 y 300.000 empleos de trabajadores nuevos, solamente por la reducción de la jornada de 45 a 40. Luego, se encontró que si los efectos positivos sobre la productividad son suficientemente altos, o sea, si hay intervención estatal para aumentar la productividad y la productividad aumenta con la reducción de la jornada, luego de la reducción de la jornada, también habría un aumento no solo del salario por hora, sino del ingreso semanal medio del trabajador. Y por último, esto ya es teoría, pero transversalmente probada a nivel mundial por múltiples estudios, se habla de la hipótesis de salario de eficiencia. Significa que si tú le mejoras una condición a tu trabajador, voy a ser súper estructuralmente incorrecto para esto. Si tú le entregas una unidad de beneficio, de bienestar, de felicidad
a tu trabajador, el trabajo de vuelta va a ser en 1,5. O sea, si tú le reduces la jornada al trabajador, el beneficio en output o incluso de productividad que se va a devolver va a ser más que proporcional que el beneficio entregado. Y eso se llama hipótesis de salarios de eficiencia. Pero ese salario no necesariamente puede ser plata, también puede ser tiempo. Les traje lo que es efectivamente el punto del seminario, pobreza de tiempo. Y tengo dos estudios. Fundación Sol, que me gustaría que la siguieran en redes sociales o en sus webs, hacen muchos estudios muy interesantes y estos datos son de ellos. El primer estudio se llama Pobreza de tiempo y desigualdad, la reproducción del capital desde una mirada feminista, y les traje algunos grafiquitos. Trazando una línea de pobreza de tiempo fijada en 67,5 horas, o sea, 1,5 jornada laboral, para que se considere el trabajo pagado y el trabajo doméstico, según esa línea de pobreza de tiempo, se encuentra que más de la mitad de las mujeres encuestadas por la ENUD sufren de pobreza de tiempo, y solamente un 35% de los hombres sufren una pobreza de tiempo. Aquí se ve el gráfico, mujer en azul, hombre en rojo. La pobreza de tiempo es el porcentaje vertical según carga global del trabajo, que sería 1,5 veces la jornada laboral remunerada, que serían 45 horas más 22,5, 67,5. Los hombres en promedio dedican 18,1 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras que las mujeres casi hacen una jornada completa, 41 horas, 40,6. La cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados se configura como una jornada homologable a un trabajo asalariado. Ya en un estudio actualizado de la Fundación Sol del 2022, llamado Tiempo Robado, Pobreza de Tiempo, Productividad y Acumulación Capitalista, podemos encontrar que en distintas categorías, las horas semanales de trabajo no remunerado, podemos ver que en menores de 15 años, las mujeres hacen más trabajo doméstico que los hombres. Si las personas están ocupadas, las mujeres hacen más trabajo doméstico que los hombres, casi más del doble. Si las personas están desocupadas, las mujeres siguen haciendo el trabajo doméstico casi el doble. Y si las personas están inactivas, o sea, no están buscando trabajo y no están trabajando remuneradamente, las mujeres siguen haciendo más del doble de trabajo doméstico y no remunerado. Entonces, es consistente con la literatura, es consistente con múltiples países. Estas brechas se mantienen independientes si observamos solamente personas ocupadas, trabajando o no trabajando, o incluso jubiladas, como los gráficos pasados. A ver, voy a ver el chat, disculpen. Ya, estamos bien. Porcentaje de pobreza de tiempo según decil de ingreso. Veamos la platita. Desde la persona más pobre, el decil 1, hasta la persona casi más rica en el decil 9, la pobreza de tiempo sobre un 45%. Pero ya en el decil 10, o sea, el 10% más rico de Chile, la pobreza de tiempo baja el 40% y llega a 37%. ¿Por qué creen ustedes? ¿Puede ser acaso porque esas personas tienen acceso a dinero para poder conseguir en el mercado que le cuiden a las personas, a los niños y a las niñas? Que, bueno, Corner Shop, no todos tienen acceso a tarjetas de crédito. Y las personas que tienen tarjeta de crédito toman la decisión de ir al supermercado o ir a la feria. Y si toman la decisión de ir al supermercado, van presencial o piden online. Pero y pedir online es más caro. Pero bueno, ¿y tu tiempo? ¿Tienes el tiempo para ir al supermercado? Y es tan precarizado el trabajo que a lo mejor estás trabajando tanto que no tienes el tiempo para esa necesidad tan básica que ir al supermercado. O tienes que comprar más caro por lo mismo. El uso de tiempo podemos ver según decil de ingresos, y aquí se ve más claro. Trabajo remunerado para las mujeres en el decil 1, o sea, en azul, trabajo pagado. El decil más pobre, solamente el 32% de las mujeres trabajan. O sea, horas de trabajo. Ahí está, horas de trabajo. En trabajo remunerado, las mujeres del decil 1 tienen 32 y trabajo no remunerado, trabajo doméstico, 53. O las mujeres más pobres pasan más tiempo trabajo doméstico que trabajo pagado. Al revés, las mujeres más ricas pasan 44 horas de trabajo
pagado semanal versus 27 horas de trabajo doméstico semanal, versus el decil 1, que son 53 rosadas. O sea, las mujeres más ricas, todo lo contrario, trabajan pagado más que trabajo doméstico. Y la simulación, ¿qué pasa si tenemos 40 horas? ¿Cómo le va a las mujeres? Mal, po. Con las 40 horas, haciendo la simulación sobre pobreza de tiempo, los hombres bajan su pobreza de tiempo del 26% al 20%, o sea que ahora un quinto de los hombres son pobres de tiempo, pero las mujeres solamente baja de 58 a 49, o sea, la mitad de las mujeres sigue estando pobres de tiempo con las 40. Y aquí está el dato. La jornada simulada es la primera columna. 45, 40, 35, 30, hasta las 5 horas de trabajo semanal. Y la pobreza de tiempo son la columna 2 y 3. Los hombres tienen pobreza de tiempo, las mujeres tienen pobreza de tiempo, pero por ejemplo en las 40 horas se veía que los hombres tienen 20 y las mujeres 49. ¿Cuándo las mujeres tendrían poco pobreza de tiempo? Yo creo que ya a las 30, a las 20. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar? Es la pregunta. ¿Cuánta pobreza de tiempo vamos a estar dispuestos a aceptar? Esa va a ser la jornada laboral. E incluso les traje acá pilotos de semana laboral de 4 días, o sea, de 32 horas, no de 40. Semana laboral de 4 días, 8 por 4, 32. Y tenemos Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Islandia, España, Noruega, Japón. Todos estos países están haciendo pilotos nacionales, regionales, universitarios, empresariales, múltiples, de semanas de 4 días, o un poquitito más, 33, 34, o incluso Bélgica, que son 40 comprimidas, o sea, 10 por día, que no es el afán del piloto, pero bueno, es un ejemplo que hay que mostrar. Y como último, dado que ya quedan 10 minutos, les quería, lamentablemente, lo que no resultó como propuesta constitucional, yo quería rescatar cuáles son los artículos de tiempo, que ojalá estén en esta siguiente iteración. Específicamente los artículos que tienen que ver con tiempo. Por ejemplo, el artículo 40 tenía que ver con tiempo de educación y educación sexual integral para erradicar estereotipos de género y para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. El artículo 46 era el derecho al trabajo y la libre elección, o sea, el trabajo decente. Y el trabajo decente tenía que ver con descanso, tiempo libre y desconexión digital. El artículo 49 era el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo socialmente necesario, y además el Estado promovía la corresponsabilidad social y de género. El artículo 50 era el derecho a ser cuidado. Toda persona tiene derecho a ser cuidada. El artículo 51 tiene que ver con derecho a la vivienda, digna y adecuada. Y ustedes me preguntarían a lo mejor, ¿qué tiene que ver la vivienda con el tiempo? Bueno, si tú tienes una sola pieza para toda la familia, por lo básico, tanto que hablamos de cambio demográfico y de que la población está envejeciendo, bueno, si están todos asignados a las parejas de papá, no pueden hacer más niños, porque están los niños durmiendo en la misma cama, por lo bajo. Y el cambio demográfico se viene. La población está envejeciendo. ¿Y cómo vamos a potenciar la natalidad si están todos hacinados? O no alcanza el sueldo para una persona, para 2 personas, no alcanza para 4. Vivienda. O incluso el derecho de un hijo a tener una pieza propia, para hacer actividades y uso de tiempo, para estudiar, para trabajar. El artículo 52 tenía el derecho a la ciudad y el territorio, que tiene que ver con tiempo. El concepto, por ejemplo, de ciudad de 15 minutos. O sea, que tú tengas una farmacia cerca de tu casa, o el colegio cerca, o que no tengas que moverte desde la periferia a las 3 comunas más ricas para trabajar y pasar 4 horas en el transporte, porque eso es tiempo, y esos derechos a la ciudad, tú tienes derecho a tu ciudad, y no pasar 4 horas en transporte. Artículo 60, el deporte, uso de tiempo preciso, actividad física. Artículo 62, autonomía personal, que es la libertad de hacer con mi tiempo lo que yo estime prudente sin molestar a nadie. El artículo 63 tiene que ver con lo que les decía de trabajo forzado,
la característica de trabajo, qué es o no qué es trabajo. Aquí está el trabajo forzado, la esclavitud. El artículo 68 es el derecho a una muerte digna. ¿Y qué tiene que ver la muerte con el tiempo? Tiene que ver con el tiempo de cuidado. El derecho a yo decidir cuánto tiempo yo voy a ser cuidado hasta que yo quiera dejar de ser cuidado. El artículo 91, el derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del tiempo libre. El artículo 92, vida cultural y artística. El artículo 94, el acceso al libro y el goce de la lectura, que también es tiempo de formación, de educación, de entretenimiento. El artículo 96 es creación de sistemas de conocimientos. El artículo 97, tiempo de investigación y libertad de investigación. El artículo 151, y ojalá que todo esto estén en la propuesta nueva, dado que se va a tomar como base, se supone, la que se generó. El artículo 151 y 152 tienen que ver con tiempo. ¿De qué? De trabajo doméstico. ¿De qué? De voluntariado y actividad política. Porque eso también es trabajo. El trabajo como activismo, o sea, la actividad activismo también es trabajo no remunerado, es trabajo por la sociedad, por la democracia. Y el artículo 151 y 152 tiene derecho a participar de manera incidente en los intereses públicos, de manera comunitaria y representativa. Y por último, me gustó también capturar que tiene que ver con específicamente las desigualdades de mujeres y niñas rurales, que era súper específico, pero tiene que ver con los estereotipos de género en el campo. Y esa, no les tomo más tiempo, son las 8:53, esa fue mi presentación, y les quería agradecer por estar acá, y quería abrir el escenario, pues. Les voy a dejar de compartir. Muchas gracias por estar todos acá, y ojalá que les haya gustado, y no sé, pues, a ver, manos levantadas, Andrea Navarro. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Primero me disculpo por no abrir mi cámara, pero estoy arrinconada en mi casa. Mi hija está en clases de inglés, así que por eso no puedo abrir. Primero agradecer que nos regales tiempo. De verdad es un tema que es súper interesante. Desconocía lo de las encuestas. Y claro, creo que si es del 2015, lo más probable es que en nuestros periodos pandémicos tiene que haber sido mucho más extremo el tema de las horas de trabajo. Recuerda que no se nos respetaban mucho los horarios que teníamos, por ejemplo, de 8 a 5, de 8 a 4 de la tarde, y hacer un alcance también para que contribuya a tu estudio. Y respecto del trabajo docente, en el año 2016, 2015, no lo tengo muy claro, se hizo un estudio en donde arrojó que las profesoras trabajan a la semana hasta 75,5 horas. Entonces, si lo vemos comparado con este uso del tiempo, mujeres versus hombres, la mujer docente tiene una sobrecarga porque tiene una triple jornada según este estudio. Así que súper agradecida y ojalá que tengamos nuevas invitaciones de tu parte porque para mí aportó muchísimo. Muchas gracias. Bueno, yo pretendo que esta grabación, si todo resulta bien, subirla a YouTube y enviársela a ustedes por correo una vez que esté estos días, para que la tengan, para que la vean o la compartan. Y muchas gracias por participar. Pues, muchas gracias, Andrea. Lo de la educación básica y media, por ejemplo, es muy importante el tema del tiempo, porque la corrección de pruebas y las pruebas de desarrollo, yo respeto 100%. A los profesores y profesoras que tienen que revisar 40 pruebas de desarrollo en su propio tiempo, son muy... son héroes, son heroínas. Eso nomás. Y bueno, soportar a los niños y niñas a esas edades también. Sorry. Andrés. ¿La ves? ¿Tenía la mano levantada? Sí, déjame prender la cámara y sacar la mano. Ahí sí. Yo, no, primero dos cosas, agradecerte. Yo, siendo sincero, venía con no tanta expectativa porque he visto charlas de esto y me gusta mucho el enfoque que tú le das, que es muy político a la larga, que tiene todo que ver con una visión de mundo,
yo me dedico al tema del juego y el aprendizaje, y siempre temo que estos temas parezcan como que se mezclen con el ocio. Me gustó que no fuera así. También quedé interesado para poder abordarlo en un futuro, nuevas conversaciones. Entiendo que los tiempos no lo permiten, digamos, pero creo que sería muy interesante poder también bajarlo como en un elemento práctico, porque quedo con todo este análisis de, claro, acá hay un tema que efectivamente tiene un factor político-social fundamental, pero quedé con la crisis, digamos, quedé como con el, ya cómo lo abordo. Entonces, agradecerte y comentarte que motivado nomás a volver a, ojalá, a una nueva instancia. Sí, o sea, la idea es, yo también el año pasado hice talleres como club de lectura, mandé a leer unos papers en español, unos artículos en español que podrían ser interesantes. Está muy ligado con el feminismo, el tema del tiempo. Por como los datos dicen, quiénes son las que sufren más limitaciones, digámoslo así, con respecto a su propio tiempo. Así que gracias, Andrés. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, están todas liberadas y liberados de irse. Yo ya cumplí. Conversemos un ratito más si quieren. Pero yo feliz que hayan participado. Muchas gracias por su tiempo. Sé que de noche y en enero es difícil. Así que los invito y las invito a todas a hacer una coordinadora por las 32 horas. Podría ser interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna mano levantada? Bueno, en el chat, leo lo último del chat y nos vamos despidiendo. Para que entiendo que uno tiene el toque de que se cierre todo para irse tranquilito de que todo se cerró. Así que dice, muy interesante, los dejo y agradezco a Jorge la exposición, muy interesante taller, muy informativo y gratificante, gracias por tu tiempo. Desde México estamos trabajando en estos temas, muchas gracias Alejandra, infinitas gracias Susana y gracias Andrea. Metodología para valorizar. Ah, gracias Jorge, me perdí 20 minutos. Ah. Vida completativa de Byung-Chul Han. Podría ser interesante que lo leyeran. Ya. Muchas gracias a todos y todas por participar. Les voy a estar mandando el link. Tengo sus correos. No les voy a dar spam. Solamente el link de la videollamada, o sea, del Zoom. Y si quieren participar en alguna instancia o necesitan algo, yo estoy dispuesto. Así que muchas gracias, pues. Que estén muy bien. Y sin culpa para el ocio. Carreteen tranquilas, tranquilos, disfruten, duerman, jueguen con los gatos, con sus mascotas, aprovechen esos tiempos que después no vuelven. Nos vemos. Voy a cerrar entonces, voy a parar de grabar.